Quería contarles una historia que nos va a llevar a otra historia. Es sobre la iglesia brutal del señor TV, o en completo Temitope Balogun Joshua. TV Joshua, un hombre que nació en 1963 en Nigeria y que murió el 5 de junio de 2021. Relativamente joven, ¿no? Menos de 60 años, menos de 50, 48 años. Dice la Wikipedia que era un telepredicador pentecostal y escritor nigeriano reconocido por ser el líder y fundador de la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones y que atrajo adeptos de todo el mundo. De todo el mundo. Fue premiado con el galardón oficial de la Orden de la República Federal del Gobierno de Nigeria. Fue además elegido como el hombre yoruba de la década por Pan Yoruba, medios de comunicación, Irohin y Odua. Fue reconocido como una de las 50 personas más influyentes de África por las revistas panafricanas Africa Report y New African Magazine. Fue reconocido por su popularidad a través de África y su presencia en Internet, con 2,5 millones de fans en Facebook y el canal de un ministerio cristiano con mayor número de suscriptores, habiendo alcanzado más de 200 millones de visitas. 2024 se fue acosado 3 años después de su muerte. Una investigación de la BBC y su división Africa Eye, el ojo de África, descubrió la existencia de una amplia serie de instancias de abuso y tortura contra sus seguidores por parte del fundador de una de las más grandes iglesias evangélicas o pentecostales cristianas. Docenas de antiguos miembros de la sinagoga de la Iglesia de Todas las Naciones, 5 de ellos británicos, afirman que han sufrido atrocidades, incluidas violaciones y abortos forzados por parte del profeta recién muerto TV Joshua. Tenía una propiedad, un grupo de edificaciones en Lagos, y durante más de 20 años al parecer estuvo abusando de sus adeptos. Y lo que yo me pregunto es cómo nos podemos sorprender de esto. Si yo te digo que hay un líder sectario que tiene un lugar a donde lleva a sus adeptos, un lugar que no puede ser visitado por personas externas, que no está sujeto al análisis, al ojo, a la valoración pública. Yo te digo que hay abusos ahí y el 99% de las veces voy a tener razón, porque el objeto de estas personas para hacer eso que hacen, que es un modus operandi de todos los líderes sectarios que hemos analizado en este canal incluso, siempre es lo mismo, siempre es igual. Los expertos en sectas te lo pueden reducir a pasos. ¿Cómo se hace esto? Hay una receta para hacerlo. Alguna vez nosotros queríamos convertir en líder de una secta a un compañero nuestro. Luego lo pensamos bien y dijimos, no, pues luego la gente no va a creer que no es cierto. Y luego como se lo crea, si le viene bien, no nos lo quitamos de encima ni con agua caliente. Todas las sectas similares tienen características similares, acaban convirtiéndose en un espacio de depredación económica, social y sexual por parte de sus líderes o de los grupos al frente de ellas. Esto lo está contando la BBC, docenas de relatos de testigos presenciales hablan de violencia física o tortura llevadas a cabo por Joshua, incluyendo instancias de abuso infantil y de personas a las cuales se encadenaba y se sometía a latigazos. Numerosas mujeres que dicen que fueron asaltadas sexualmente por Joshua y
muchas de ellas afirman que fueron violadas repetidamente durante años dentro de este espacio, de estas edificaciones, de este compuesto de edificios de Joshua. Hay múltiples alegatos de abortos forzados dentro de la iglesia después de las supuestas violaciones de Joshua, incluyendo una mujer que dice que fue obligada a dar por finalizados cinco embarazos. Muchos relatos de primera mano relatan cómo Joshua fingía sus curas milagrosas, sus sanaciones milagrosas, que se transmitían a millones de personas por todo el mundo a través, entre otras cosas, del canal de YouTube. Una de las víctimas, una mujer británica llamada Ray, tenía 21 años cuando abandonó sus estudios en la Universidad de Brighton en 2002 y fue reclutada en la iglesia. Pasó los siguientes 12 años como una de las supuestas discípulas de Joshua en su complejo de edificios de concreto o de hormigón en Lagos, un complejo de edificios que dicen parecía un laberinto. No es nada nuevo, es otro caso más. Y dentro de unas semanas o dentro de unos meses vamos a saber de otra secta, de un tipo o una tipa, cuidado, que los hay, muy famoso, muy reconocido, que es considerado una persona buenísima, un mesías, un profeta, alguien que trae la buena nueva de la religión y que resulta ser un abusador, un criminal, un delincuente. Pasa una y otra vez. ¿Hasta cuándo alguna sociedad, algún cuerpo legislativo va a preocuparse por evitar que vuelva a pasar? Es decir, por evitar que cuando nos enteramos sea demasiado tarde porque ya hay víctimas. Para tener elementos de alerta temprana que permitan detectar la posible aparición de un fenómeno sectario como este, que lleva a la gente a ser violada, a ser torturada, a ser sometida a abortos, a ser obligada a hacer cosas que no quiere o a hacer cosas que sí quiere hacer, pero que quiere hacer cosas aterradoras como el asesinato, como el atentado bioterrorista del grupo de Osho o el atentado con gas sarín del grupo de Shoko Asahara, que por cierto hace poco finalmente ahorcaron en Japón. Es una y otra vez lo mismo. Y cuando tienes una enfermedad social así y no estableces elementos preventivos y vacunas, yo ya no veo de qué nos sorprendemos, de verdad, no veo de qué nos sorprendemos.